Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Voy a conversar con el doctor José Octavio Isea Dubuc, médico neumólogo internista. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en este país y en el mundo. Sobre todo ahora que apareció una nueva variante que se llama Omicron del COVID-19. Como diría alguien, ¿con qué se come eso? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cuál es la situación de nosotros frente al mundo? Bueno, yo diría que las variantes que mutan del virus, de cualquier virus, son preocupantes porque el virus, no hay mucha claridad, pero el virus puede buscar la manera de evadir la respuesta inmunológica. Cuando un ser humano se enferma, genera anticuerpos y el anticuerpo controla el virus y el virus busca la manera de evadir esa respuesta inmunológica del ser humano, tratando de buscar su manera de sobrevivir haciendo mutaciones. Y eso es lo que ha pasado con las variantes, lo que pasó con la Delta, que es ahorita una de las dominantes, y lo que está pasando con esta nueva variante Omicron que surgió en Sudáfrica y que es una variante de preocupación porque puede ser más contagiosa, no se sabe si es más letal, pero puede ser más contagiosa y ocurre sobre todo en sitios donde donde la tasa de vacunación es baja. Si la tasa de vacunación es baja, el virus se reproduce y al reproducirse el virus aprende a evadir la respuesta inmunológica produciendo mutaciones sobre todo en la espícula, que es la llave que abre las puertas del ser humano. Ajá. ¿Y cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Bueno, fíjense usted, don Carlos, que la enfermedad es muy rara. Nosotros tenemos lidiando con esta enfermedad casi 2 años y no hay manera de poder predecir qué paciente se va a complicar. Cuando tú dices nosotros, los médicos en te general. estás refiriendo a Venezuela. Bueno, en el mundo hay muchas cosas. Nosotros tenemos esos casos aquí. Nosotros tenemos casos muy graves, pero lo que le quería decir en relación a eso es que el 80% de la enfermedad es una enfermedad muy leve. La gente tiene dolor de cabeza, pierde el gusto, el olfato, tiene mialgias, tiene fiebre por 2 o 3 días y después se le quita y no tiene ninguna otra complicación. Ese es un grupo grande de los pacientes. Los pacientes que se admiten porque... Y después que le da, queda normalmente. Y después los pacientes quedan sin ninguna secuela. Hay un grupo de pacientes, 20% de los pacientes que tienen enfermedad severa. ¿Qué significa enfermedad severa? Que tiene mayor afectación del estado general, son mayores, usualmente mientras el paciente, un factor de riesgo es la edad, si el paciente tiene más de 60 años le va peor. Y hay un grupo de esos pacientes, ese 20%, que hacen problemas respiratorios progresivos. O sea, hacen un cuadro de una cosa que se llama insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio, no pueden mantener la oxigenación y muchos de estos pacientes terminan en terapia intensiva siendo intubados después de pasar por cánulas de alto flujo, por dispositivos de ventilación no invasiva y al final se intuban. Los pacientes que se intuban son pacientes que tienen, la intubación produce un factor adicional de mortalidad, pero estos son pacientes ya, digamos, muy severos. De tal manera que usted tiene un espectro de enfermedad muy leve, muchas veces los pacientes son asintomáticos, y otros son pacientes muy graves. Los pacientes graves es la minoría, pero corresponde más o menos al 20%, y de ese 20%, más o menos 5% de los pacientes van a terapia intensiva, y la mortalidad es aproximadamente 1 a 2%. Pero la mortalidad se incrementa en la medida en que uno se pone más viejo. Si hay comorbilidad, ya eso lo hablamos la vez pasada, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es obeso, si el paciente tiene insuficiencia renal, si tiene enfermedad cardíaca previa, a esos pacientes les va peor. Pero, como le dije antes, como un paciente de la misma edad, del mismo peso, un paciente se va bien y el otro no, eso no se sabe. Y una respuesta individual, probablemente programada genéticamente en cada ser humano. Fíjense ustedes que ninguna enfermedad es igual. Los sarampiones no son iguales, la parotiditis no es igual, la neumonía no es igual, la diabetes no es igual y probablemente el COVID tampoco es igual. ¿Por qué? Porque hay una respuesta individual
inflamatoria que puede ser buena o puede ser mala. Es buena si el virus lo neutraliza y es mala si las propias defensas que usted produce le hacen daño. Eso tiene que ver con la preexistencia. Bueno, ¿Tienes algo preexistente antes? Probablemente sí. Bueno, en general, por eso no somos individuos, no somos, aún los gemelos tienen diferencias de acuerdo a la crianza. Usted cría dos gemelos en ambientes diferentes y el comportamiento de las enfermedades es diferente, pero no se sabe si hay algo con el interferón o hay algo con algún factor humoral que uno tiene que hace que el virus sea muy severo, la respuesta sea muy severa y el virus se disemine mucho más, se propague mucho más en el organismo que en otros individuos en donde la enfermedad es muy leve. El otro punto... ¿Qué tiene que ver el interferón? El interferón es un factor de defensa. Pues usted sabe que usted tiene, nosotros tenemos artillería, caballería, aviación, que son los linfocitos, los polimorfonucleares, todas las cascadas. Uno tiene un mecanismo muy fino de filigrana de trombosis, antitrombosis. ¿Por qué la temperatura es 37? ¿Por qué la presión es 120, 70? Usted tiene un equilibrio y ese equilibrio cuando la enfermedad ocurre se rompe. Y lo que ocurre es que probablemente todos esos mecanismos que uno tiene de defensa también le hacen daño en la respuesta no específica, porque lo que busca la vacuna es un anticuerpo específico contra un área del virus y entonces se evita esa respuesta indiscriminada que tiene un paciente cuando no está vacunado. ¿Por qué? Porque la vacuna de alguna manera protege, pero si el individuo no está vacunado, entonces la respuesta inflamatoria es muchísimo más inespecífica, por decirlo así, y amplia, y esa respuesta inmunológica inflamatoria lo daña a usted. Le produce trombosis, le produce edema, le produce inflamación pulmonar, y al pulmón esté inflamado, pues no hay oxígeno, el oxígeno no se puede transportar. Si el oxígeno no se transporta, no se genera compuestos de alta energía para uno poder funcionar. Entonces, también el virus produce... Me lo explica en la próxima parte. Adelante, doctor Dubuc, médico neumonólogo e internista e intensivista. Vamos a concluir. Estamos hablando, bueno, hablamos de la respuesta inmunológica no específica, diseminada, en lo que uno tiene, lo que se llama la inmunidad innata. Esa inmunidad innata puede ser buena, puede ser mala. Es buena cuando el virus se controla y es mala cuando la misma respuesta inflamatoria genera trombosis, genera inflamación pulmonar, y al haber inflamación pulmonar, pues el oxígeno no difunde. La membrana alveolar es muy delgada y el oxígeno por ley de gases difunde de más concentración a menos concentración. Pero si usted tiene el alveolo inundado de líquido, de sustancia inflamatoria y tiene trombosis, entonces hay dos problemas muy graves. No hay manera de difundir porque el alveolo está ocupado por inflamación y no hay manera de transportar el oxígeno porque hay trombosis. Ahora, yo creo que, digamos, en estos 2 años han habido adelantos importantes en relación al tratamiento del coronavirus. Uno es las vacunas. Las vacunas se fabricaron en un lapso muy corto, como nunca se ha visto, y la vacuna protege. La vacuna protege con las 2 dosis, después en la segunda semana de la segunda dosis más o menos 80% de enfermedades graves. Hay una tercera dosis. Hay una tercera dosis. Y la tercera dosis debe hacerse en pacientes más de 60 años que tengan inmunosupresión, los pacientes trasplantados, los que reciban medicación inmunosupresora como corticosteroides, deben recibir una tercera dosis y sobre todo pacientes después de los 60 Cuando años. se reciben corticosteroides, ¿qué es eso? Bueno, los esteroides son sustancias que reducen la inflamación porque actúan a nivel del núcleo. Es como que es una inyección. Es una inyección, puede ser una pastilla. pastilla. El problema, fíjese usted lo siguiente, que yo creo que es una cosa muy importante que usted me dé la oportunidad de plantear lo siguiente. El virus tiene una etapa primero de viremia. O sea, el virus, los primeros días el virus se reproduce en respuestas geométricas, pues, exponenciales, se reproduce 2, 4, 8. Una cepa, un virus, se reproduce 1000 veces.
El Delta probablemente más y el Omicron probablemente más. Y el radio de contaminación con la Delta es de 1 a 5, o sea, una persona puede infectar 5 personas, probablemente el Omicron puede infectar 10, eso no lo sabemos. La enfermedad viral que mayor afectación produce, digamos, en cuanto a contaminación, es el sarampión, que por cada persona con sarampión se puede contagiar 15. Y más o menos ese es el estándar por el cual se compara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese virus se propaga en forma exponencial, y en esa primera etapa de viremia usted no puede dar esteroides. Por eso el llamado es que los pacientes que están empezando la enfermedad, que tienen 1 o 2 días de enfermedad, con fiebre, dolor de cabeza, mialgias, no deben recibir esteroides. El esteroide se debe dar, digamos, después del 7º o 8º día, siempre y cuando el paciente tenga hipoxemia. Si es un paciente que no tiene mayores síntomas, que la saturación de oxígeno está por encima de 94, puede tener fiebre y mialgia, pero eso no significa que el paciente necesita esteroides, porque si usted da esteroides en la etapa temprana, usted hace que el virus se perpetúe y aumenta la virulencia del virus. Entonces, lo que hemos visto es que pacientes que nosotros hospitalizamos en estado de gravedad, que los tratan en la casa, es que le dan esteroides de manera muy temprana. De esta manera que los esteroides no se deben dar. Los anticoagulantes en el domicilio no se deben dar. Los pacientes se tratan con acetaminofén, con paracetamol, con líquidos y reposo, la mayoría. Si el paciente desatura, si el oxígeno le cae por debajo de 94 o se cansa mucho o es un paciente avanzada, llévelo al hospital o llévelo a la clínica para que sea evaluado. Y si el paciente tiene la saturación por debajo de 94, tiene 93 y tiene más de 25, de 30 frecuencias respiratorias por minuto, ese paciente se tiene que hospitalizar. Con el objetivo, que es una cosa también muy importante, de recibir antivirales. Hay 2 antivirales que funcionan, uno es el Remdesivir, que inhibe la replicación del virus, y se sabe que dosis de 3 días o de 4 días precoces evitan la proliferación del virus. De tal manera que el Remdesivir debe ser dado de manera temprana, sobre todo en pacientes de riesgo. Pacientes jóvenes o pacientes sanos que tienen 40 años o menos no deben recibir sino tratamiento sintomático. Chequear la saturación, y si la saturación está por encima de 94, dejarlo 10 días en la casa, ya el día 11 ya no contaminan a nadie, y ese paciente puede de manera progresiva restablecer su actividad pública o de trabajo o de estudio y comenzar a hacer ejercicio de manera progresiva. El Remdesivir está indicado en pacientes de alto riesgo, pacientes con comorbilidad, pacientes de avanzada y temprano. El Remdesivir se da temprano. La otra medicación que se utiliza, como es un fenómeno trombótico de coagulación, digamos sistémica, es darle anticoagulantes. Se le da heparina o se le da enoxaparina, heparina bajo peso molecular, a dosis profiláctica, y eso evita la trombosis, porque también el otro punto que... Eso es anticoagulante, en un lenguaje para que la gente lo entienda. Es un anticoagulante, es un anticoagulante. Lo que hace, en una cuestión sencilla, o sea, uno tiene digamos, cuando uno se corta, hay una activación de la formación de trombina que evita el sangramiento. Pero ¿cuál es el anticoagulante en el lenguaje? Entonces el anticoagulante es de heparina, que lo que hace es que destruye y ¿Se evita consigue dónde? Se consigue en las farmacias, pues, los anticoagulantes, claro, hay Clexane, hay heparina, hay anticoagulantes orales como el Coumadin, hay anticoagulantes que inhiben la trombina como el Dabigatran, el Rivaroxaban, hay muchísimos, pero eso tiene que ser, don Carlos, guiado por un médico. Eso no se puede poner la gente a tomar medicinas como loca por cuenta de ellos. ¿Y lo pueden vender en la farmacia? En la farmacia lo venden, claro, lo venden, porque la gente va a comprar heparina y no necesita récipe, se lo venden, pero no debe ser. Yo lo que creo es que, digamos, si la cuestión es hacer una medicina racional, usted tiene que saber en qué momento dar una medicina y en qué momento no darla. Ok, existe la prevención. Si nosotros somos sanos, y lo somos naturalmente, todos aquí, bueno, ¿cómo evitar lo más importante, don Carlos, es la vacuna? Lo más importante es que la gente se vacune. ¿Y aquí hay vacunas? Bueno, no lo sé. El problema está en que ¿En aquí... el hospital donde tú trabajas hay vacunas? No hay vacunas, no. Las vacunas las dirige el ministerio. Pero eso, digamos, es una cuestión que
no, es complicada la cosa porque es la politización de los tratamientos. La medicina, para usted hacer buena medicina, la medicina tiene que ser no política. Correcto. La medicina tiene que ser a todo el mundo por igual, ricos y pobres, por igual, en una pandemia como esta. Y la gente tiene que acceder a vacunas de buena calidad, sin demora. ¿Y cómo se manifiesta esa politización en este momento, en este país? Vamos a un receso. Bueno, adelante, doctor Isea Dubuc. Bueno, fíjese, usted me habla de la cuestión de la politización. Fíjese lo siguiente, ¿qué es lo que yo creo? Yo, no estoy hablando sino en mi nombre propio, pues no estoy hablando. O sea, yo creo que como está la situación ahorita, tiene que haber un panel de expertos que asesore al gobierno. Porque el gobierno puede tener muy buena intención de hacer las cosas bien, pero si no hay conocimiento, no se pueden hacer las cosas bien. Y eso no está ocurriendo. Bueno, yo no lo sé. El problema, aquí la Sociedad de Infectología tiene expertos en el área. La Universidad Central de Venezuela tiene expertos en el área. ¿Qué es lo que se debería hacer? Como, fíjese usted que Fauci ha estado todo el tiempo. Él tiene como 40 años trabajando y ha tenido una continuidad. Y es una persona, nadie puede decir que Fauci es un farsante. Es un tremendo científico. Y toda la gente lo llama para oír la opinión de él. Y está el CDC, y está John Hopkins. Hay grupos de investigadores y de asesores que tienen que decirle al gobierno lo que se tiene que hacer. Entonces, apartando la cuestión política de un lado y de otro, creo yo. Eso en primer lugar, que el gobierno tenga asesores sabios y con conocimiento que ayuden a reducir esta terrible amenaza. Eso por una parte. Segundo, la cuestión de las vacunas. Ahorita llegó la vacuna cubana aquí, que es la vacuna Abdala. Puede haber la mejor intención, pero como todo, usted tiene que pasar por un sistema de filtro a través de los organismos internacionales y en revistas acreditadas que explique por qué esa vacuna cumplió las 3 fases y es adecuada y es efectiva y es de bajo riesgo en relación a efectos secundarios. Esos datos no se conocen. Los cubanos tienen mucho tiempo haciendo vacunas, pero eso tiene que ser sometido a un comité de expertos que analice si esa vacuna cumple con eficiencia, eficacia, seguridad, etcétera, que son las fases que se tienen que cumplir con cualquier vacuna. Eso por una parte. ¿Qué tenemos nosotros contra el coronavirus? Bueno, los antivirales, ya le dije a usted el Remdesivir, la vacuna, los dispositivos para administrar oxígeno, la posición boca abajo, los anticoagulantes. Esas son cosas que son, digamos, que las hemos aprendido. La otra cosa para evitar la enfermedad, el distanciamiento, el lavado de manos. Cuando usted entra a un sitio cerrado, póngase el tapaboca, porque si la gente no está vacunada y la gente es susceptible y va a sitios de congestión, obviamente que allí la enfermedad se va a reproducir. ¿Y dónde se reproduce la enfermedad? En personas no vacunadas. Eso es lo que le decía al principio. ¿Por qué en África surge el Omicron o va a surgir otra? Porque le ponen los nombres de acuerdo al alfabeto griego para desestigmatizar que viene de Sudáfrica o que viene de Brasil. Entonces cuando usted ve un brasileño se asusta, o ve una persona que viene de Colombia se asusta. No, señor, no es estigmatizar, es tratar en lo posible de cumplir con las normas, digamos, que se conocen para evitar el contagio, porque mientras tenga población susceptible, el virus va a seguir replicándose y el virus va a seguir mutando. Entonces, la única manera es que nosotros vacunemos el 80% de la población. Ayer yo estaba revisando los datos de John Hopkins y dice que en Venezuela se ha vacunado el 37%. Yo dudo eso. ¿Dónde está la data? ¿Dónde están los centros de vacunación donde la gente puede ir a vacunarse sin ninguna demora? Yo que soy médico, yo no lo sé. Usted me dice, bueno, ¿a dónde van? Bueno, no sé, tengo que llamar a los amigos a preguntarle dónde se vacuna la gente. Eso tiene que ser expedito. Eso no puede ser un truco. No hay unos sitios donde la gente... Hay sitios, pero eso tiene que ser expedito. Y tiene que ser con vacunas,
digo yo, con vacunas que sean probadas la eficacia. Yo no sé, aquí hubo un problema de COVAX, porque volvemos a la cuestión política de un lado y de otro, oposición y gobierno, en vez de facilitar las cosas de las dos partes, entonces hay un antagonismo ahí, entonces ¿quién se afecta? No se afectan los jerarcas de ambos bandos, se afecta el pueblo, se afecta la gente de la calle, que es la que sufre, porque el jerarca se pone cualquiera, va y se la pone y no hay problema, de un lado y de otro, pero el pueblo no. Entonces yo lo que creo es que tiene que haber una política clara, abierta, expedita, para que la gente se vacune. Si nosotros tenemos 80% de la gente vacunada, don Carlos, nosotros vamos a evitar que esa enfermedad se siga transmitiendo y probablemente podamos vivir mejor. Ahora, la otra cosa es que nosotros siempre estamos a la saga, no se sabe por qué, porque el virus también tiene su propio lenguaje. Más o menos mes y medio después de los picos en otros países vemos nosotros el pico aquí. Nosotros ahorita tenemos poco coronavirus, llega 1 o 2 pacientes a la emergencia, tenemos pocos pacientes hospitalizados, pocos pacientes en terapia intensiva, pero por las cosas que se están viendo probablemente vamos a tener nuevos brotes alrededor de los mediados de enero. Es lo que puede pasar. Nuevos brotes que no tienen en ese momento la vacuna. Bueno, es que el susceptible es el paciente no vacunado, 80% de la enfermedad puede ser mortal en pacientes susceptibles. En cambio, en el vacunado, la vacuna protege 80% si se ponen las 2 dosis. Claro. De tal manera que si usted está vacunado con las 2 dosis, puede ser que le dé el coronavirus y puede ser que sea muy grave, pero solamente es 20%. En el no vacunado es el 80%. O sea que la vacuna ofrece una protección, como usted me decía, que es lo que la medida preventiva más importante. Obviamente hay todas las cosas, cuando viene la gente le hacen el PCR, pero no es tampoco un procedimiento que se hace de manera gratuita en todas partes. Usted se va a hacer un PCR y tiene que pagar $60, $70, no es gratuito. Y si va para la universidad, la cola es grandísima. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vacunar a las personas, que es mucho más barato que hacerse el PCR, ¿verdad? Porque la vacuna de AstraZeneca vale $3. Colocar vacunas si uno se quiere vacunar con esa AstraZeneca, es que ese es el problema. Aparentemente hubo un boicot, yo no lo sé, es lo que el gobierno dice, que un boicot a COVAX para traer unas vacunas que ellos habían comprado por este problema de antagonismo político que yo no termino de entender. ¿COVAX era de Cuba? No, COVAX es las vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro, si el gobierno no tiene vacuna que le manda de COVAX, tiene que buscarla por los otros caminos. Y Cuba le ofreció. Yo realmente no puedo opinar de la vacuna Abdala porque no tengo absolutamente ningún conocimiento. ¿De dónde viene el COVAX? ¿Dónde viene? ¿Quién la manda? Bueno, aparentemente Cuba tiene 30 años hacen sus vacunas, pues, porque ellos hacen sus vacunas y han vacunado cerca de 2 millones de personas. Pero Venezuela, ¿qué es que me interesa a mí? No lo sé. Lo que le decía yo a usted ayer, lo que le decía ahorita era que si usted lee el Johns Hopkins en la carta y usted busca Venezuela, dice que está el 37% de la gente vacunada, cosa que yo no creo. Ahora, lo estoy diciendo yo no pertenezco a nadie sino a mí mismo. Pero lo que yo creo es que se tiene que hacer campañas y hacer registros para que la gente esté vacunada, el 80%, 70%, se adquiera la inmunidad de rebaño y el virus se pueda controlar. Si no, no hay manera. Aquí leo protección contra el COVID, dice un señor que declara que un médico científico, dice, Garry ve mutaciones que podrían ayudar a Omicron a evadir la respuesta inmunitaria. Es probable que sea inmune evasivo. También lo es Delta y antes Alfa y Beta. ¿Deberíamos trabajar en otra vacuna? Bueno, eso todavía no hay datos de si las vacunas que existen protegen contra el Omicron. Eso está ahorita, porque ese virus salió ahorita el 24 de noviembre, claro. Es muy reciente. Digamos la identificación, de tal manera que hay que esperar las pruebas in vitro para ver si las vacunas protegen o no contra el Omicron. Pero lo que sí es cierto es que desde el punto de vista teleológico, el virus busca la manera de perpetuarse. El virus no razona, el virus no es que es malo porque él quiere hacer daño, sino que es su manera de comportarse. Es como el alacrán lo muerde a usted o lo pica o lo emponzoña, no porque sea malo, sino porque es el alacrán. Entonces,
El problema está en que si no hay vacunas y el virus se propaga, el virus muta. Porque el virus, la idea del virus es perpetuarse, es volverse infinito. Pues ¿no? Hablan de alacranes políticos, ¿no lo has oído? Sí, bueno, hay alacranes en todo, alacranes hay en todo. Lo ideal sería que... Eso pica menos. Bueno, yo creo que pican peor, ¿no? Sí. Okay. Sí, sí. Bueno, ¿por qué? Porque una picada de alacrán es mortal. El coronavirus puede o no ser mortal, ¿no? Aunque aquí dice que 8 médicos murieron de COVID en 20 días. Mucha gente ha muerto por COVID, muchos médicos, mucha gente querida ha muerto. A pesar de todas las cosas que se le han hecho, terapia intensiva a veces es una desolación porque a veces los pacientes salen y a veces no, don Carlos. Es muy difícil cuando un paciente Estamos terminando tiene... el programa. ¿Cómo están nuestros hospitales ahorita, desde el punto de vista de asistencia, Bueno, como está, medicina? bueno, como está todo. Aquí ayer estaba oyendo yo que la cuestión de la pobreza. El problema está en que usted no puede tener una cosa buena y una cosa mala. O sea, o las cosas están todas buenas o está todo malo. Los hospitales tienen problemas. Ahorita, ayer yo mandé a hospitalizar a un paciente en el hospital universitario. Me preguntaron si el paciente necesitaba oxígeno o no. ¿Por qué? Porque lo que salva a un paciente que está hipóxico es el oxígeno. Entonces el oxígeno es una prioridad. Usted no puede tener un hospital sin agua o sin oxígeno. ¿Entiende? Entonces, y no solamente en Caracas, que en Caracas estamos nosotros conversando, es el epicentro de todo, aquí todo se trata de resolver, sino en el interior. Mira, en este momento está mucha gente viajando. ¿Qué medidas debe tomar una gente que esté viajando al exterior, por ejemplo? Bueno, yo lo que creo es que, fíjese, cuando usted viaja a otro país, usted le hacen un PCR. Le hacen un PCR al llegar, cosa que está bien, porque si usted tiene un PCR positivo, tienen que aislarlo. Y cuando usted entra a otro país, le hacen un PCR, de tal manera que si usted no tiene PCR, si el PCR es negativo, probablemente usted no está enfermo. Sin embargo, el PCR puede ser falso negativo. ¿Qué quiere decir? Que si usted, por ejemplo, adquirió la enfermedad hoy y le hacen un PCR hoy, probablemente el PCR es negativo. Usted viaja con ese PCR y usted puede llevar la enfermedad a otra parte, porque la enfermedad se manifiesta, o la viremia se manifiesta a los días. De tal manera que yo diría que cuando una persona va a viajar, tener los cuidados que suceden en todos los que se han instaurado en todos los aeropuertos. Y la otra cosa ahorita en diciembre, que ahorita viene el éxodo de toda la gente que va para el interior. Y en para los el autobuses repletos. Bueno, pero para el exterior es menos congestionado que agarrar los autobuses en la... metro. En las paradas de autobuses, los autobuses que van para... En los terminales. En los terminales que van para el interior. Entonces eso también tiene que haber una política de mantener la distancia, de mantener las medidas de precaución, porque si no, en enero, a finales de enero vamos a tener un pico muy severo. Eso es una cosa que como nosotros somos tan caóticos, no podemos precisar qué va a pasar. ¿Sus recomendaciones finales en fin de año para la gente en este Bueno, diciembre? para feliz Navidad primero que todo, que la pasen bien, que nadie se enferme en esta Navidad, que se vacunen. Yo diría que el Niño Jesús debería traer vacuna a todo el mundo, ¿verdad? Eso sería el mejor regalo, que todo el mundo se pudiera vacunar, el 80% se pudiera vacunar, sobre todo personas de edad avanzada, eso es importante. En segundo lugar, cuando el paciente está bien, dejarlo en la casa, no vale nada, Atamel. Si el paciente tiene aumento del trabajo respiratorio y el paciente tiene hipoxia, ese paciente tienen que llevarlo a los hospitales o a las clínicas para ser ingresado. No dar esteroides de manera temprana. Utilizar Remdesivir de manera temprana. Si el paciente tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, ponerle Remdesivir los primeros días, eso es importante. Se puede poner en el domicilio. El Remdesivir se puede poner en las clínicas o en los hospitales. Y después del día 7, el día 8, si el paciente está hipoxémico, tiene el oxígeno bajo, bueno, utilizar los medicamentos que se utilizan, el esteroide, los anticoagulantes, las posiciones y los dispositivos respiratorios, la posición boca abajo para que el paciente respire, y pedirle a Dios y a todos los santos que el paciente pase esa síndrome de dificultad respiratoria y que pueda recuperarse para que siga viviendo pues con estamos terminando. Al final, ya la gente que va a viajar en los aviones al exterior, ¿qué medida tiene que tomar antes de embarcarse al avión?
Bueno, las medidas son las mismas. Ok. Usted le van a pedir su PCR, Ok. usted tiene que lavarse las manos. En los aviones hay Hay la gente agua. debe usar tapaboca durante el viaje Sí. y los aviones tienen la suficiente logística como para acomodar de tal manera que no haya transmisión. Ya si la gente tiene un PCR negativo, el riesgo de transmisión o el riesgo de contagio dentro del avión es muy bajo, Ok. porque ya existe digamos la data Sí. que dice que usted va a tener que usted tiene el PCR negativo, de tal manera que eso es importante. ¿Por qué a algunos les sale PCR negativo y otros positivo? Fíjese, el problema es el tiempo. Ya. El virus se va. Ya. Acuérdese que el PCR lo que determina es partículas genéticas Ya. del virus, la composición del virus. acuerdo. Entonces, si el virus ya se murió, Ok. usted lo que tiene es una respuesta inflamatoria al virus. Ya el Ya. virus no existe. Le hacen Ok. un PCR el día 10, puede ser Ok. negativo. Pero puede ser positivo y usted no contagia a nadie, porque el virus puede estar allí semanas y usted Sí. le hace un PCR y es positivo, no significa que usted va a contagiar a la gente. Ok. De tal manera que el PCR da una información importante, pero no es 100%. Ok. No es que si usted tiene un paciente con PCR, ese paciente lo va a contagiar, Ah. o si es negativo, no. A veces Ok. puede haber falsos positivos y falsos negativos. Y cuando usted se sienta en el avión, el que va al lado, Que tenga el PCR. Si usted va a viajar, usted le dice al que está al lado, muéstreme su PCR, para que se vaya tranquilo. ok, y no tosa. Ahorita inclusive están haciendo Ok. chicles de Ah, ¿sí? mascar, goma de mascar, Ajá. que evita la propagación del virus. Ah, Pero lo más importante es las manos y el ¿Y dónde tapabocas. venden esos chicles? No, todas no están en eso. Bueno, gracias. Bueno, doctor Carlos, Octavio agradecido. Isea Dubuc. Estamos pendientes. Gracias a usted, amigo Ok, televidente. Nos veremos aquí Sí. en la próxima oportunidad. claro que sí. Que Dios lo bendiga y lo componga, como dicen. Amén.